En este video veremos las causas de paro reversibles, mejor conocidas como las H y las T. Cabe recalcar que una vez que el paciente entra en paro hay que corregir estas causas mientras se inicia con la reanimación cardiopulmonar. La primera T es el neumotórax a tensión, que es la acumulación súbita de aire dentro del espacio intrapleural que desplaza el pulmón. Las causas más comunes son traumáticas, pero también puede presentarse en pacientes con EPOC, fibrosis quística, cáncer o neumonía. Los datos clínicos son tos, disnea, dolor torácico, distrés respiratorio, ausencia de murmullo vesicular, timpanismo a la percusión, disminución de transmisiones vocales, hipotensión, taquicardia o desviación de la vía aérea, que son datos de choque obstructivo. El manejo es mediante la descompresión con punción en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular, con posterior colocación de sello intrapleural al retornar la circulación espontánea. La segunda T se refiere al tamponade cardíaco, que es la acumulación súbita de líquido en el espacio intrapericárdico. Las causas suelen ser infecciosas, metabólicas, autoinmunes, neoplásicas, traumáticas e incluso cuando hay disección aórtica. Los datos clínicos son la tríada de Beck, que corresponden a ingurgitación yugular, hipotensión y disminución de los ruidos cardíacos. También podemos encontrar alternancia eléctrica en el electrocardiograma. Su diagnóstico requiere alta sospecha y se confirma mediante un ultrasonido. El manejo es realizando un procedimiento llamado pericardiocentesis, esto para drenar el líquido intrapericárdico. La siguiente T es de tóxicos. Los principales agentes tóxicos relacionados al paro son los opiáceos, benzodiazepinas, beta bloqueadores, antagonistas de los canales de calcio, la digoxina, cocaína, antidepresivos tricíclicos y el monóxido de carbono. Los datos clínicos se deben integrar en los siguientes toxíndromes: toxíndrome opioide, simpático mimético, hipnótico sedante, anticolinérgico y colinérgico. En la siguiente tabla podemos encontrar cuáles son los datos clínicos que podemos encontrar en los toxíndromes. Durante el paro, el manejo es iniciar con la RCP de alta calidad y manejar el antídoto de ser posible. En caso de sospechar intoxicación por opioides, usar naloxona 2 mg intranasales o 0.4 mg intramusculares y repetir la dosis cada 4 minutos. Seguimos con la trombosis pulmonar, que se refiere a la tromboembolia pulmonar masiva, que es la obstrucción total de la arteria pulmonar. La etiología es la trombosis venosa profunda. Los datos clínicos que podemos encontrar son disnea, tos, ansiedad, dolor torácico, desaturación, taquicardia, hemoptisis y datos de choque obstructivo. El diagnóstico requiere alta sospecha y se identifica con un ultrasonido. En ventana de 4 cámaras cardíacas veremos la dilatación del ventrículo derecho o el signo de McConnell. El manejo es mediante la administración de trombolítico. El de elección es el alteplase, 100 mg intravenosos en 2 horas. Finalmente tenemos la última T, la trombosis coronaria, que es la obstrucción total de la arteria coronaria. La etiología es por una placa de ateroma. Los datos clínicos son dolor torácico opresivo, irradiación a mandíbula o brazos, equivalentes anginosos como la disnea, diaforesis, epigastralgia o síncope. El diagnóstico es la identificación en un electrocardiograma de 12 derivaciones la elevación del segmento ST, troponina o enzimas cardíacas elevadas, o en ecocardiograma la disminución o ausencia de la movilidad de la pared afectada. El manejo es la angioplastía coronaria percutánea durante el posparo. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sígueme en redes sociales y gracias por llegar al final del video. Hasta la próxima.